Bueno, Fer, ya no está ingresando más nadie, así que, si te parece, Largamos. largamos. Buenísimo. Che, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Para nosotros es un enorme gusto poder encontrarnos por aquí. Y se está viendo la pantalla azul. Sí, sí, se ve bien. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, contarles que para los que ingresan por primera vez, que desde el mes de marzo, desde la Facultad de Ingeniería, empezamos a trabajar en una acción de extensión universitaria con organizaciones de la comunidad, con las cuales ya la universidad venía trabajando desde hace tiempo y entendíamos que en esta crisis sanitaria que tenía que ver con la pandemia, teníamos que poder acercarnos y poder seguir dialogando. Y bueno, ahí surge empezar los diálogos y esta forma de comunicarnos a partir de estos encuentros virtuales que tienen por objetivo acercarnos e intercambiar vivencias con los trabajadores de salud, con gente que desde la universidad viene trabajando en distintos ámbitos vinculados con la pandemia. Y contarles también que desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos se creó un grupo de trabajo para el apoyo a la emergencia sanitaria, donde se abordan distintas temáticas y bueno, era parte de ese trabajo de extensión y de vinculación con las organizaciones de la comunidad y también con las empresas en este contexto. Quiero decirles que bueno, el proyecto de la acción de extensión participan estudiantes de la Facultad de Ingeniería que vienen desarrollando una cantidad de actividades durante estos meses. Empezamos trabajando con problemáticas concretas en barrios periféricos de la ciudad de Paraná, en el Centro de Atención Comunitario José Daniel Rodríguez y en la Escuela de Gestión Social Pablo de Tarso, en la zona del Centro de Salud D'Angelo de la ciudad de Paraná, conociendo bueno, las dificultades que atraviesa la comunidad a la hora de enfrentar un problema como la pandemia de COVID-19. Después de ese encuentro y a partir de los trabajos que se empezaron a realizar desde la facultad, Ernesto Riedel presentó una herramienta para poder relevar datos y tratar de facilitar actividades en los centros de atención primaria de la salud y en las organizaciones sociales, lo que nos permitió empezar a dialogar con Alfredo de Punta Arenas y con el equipo de salud del Centro de Salud número 8 de Ushuaia, Tierra del Fuego, que bueno, nos empezó a abrir nuevos interrogantes y nuevos desafíos para pensar este contexto y cómo las tecnologías que se piensan desde la ingeniería, desde la bioingeniería, las herramientas que se piensan desde la bioinformática, pueden relacionarse con los problemas que tienen los trabajadores de salud y las organizaciones en el terreno. Y fue así que después tuvimos la presencia de Mariela y Carlos de Paraná, del Centro de Salud D'Angelo, que nos contaron los problemas concretos y las experiencias en Paraná de su centro de salud y la comunidad. Y también en Misiones, Hugo y Franco nos comentaron la otra epidemia, la del dengue, y cómo se solapaban con la nueva epidemia de COVID. El cuarto encuentro incorporamos un comentarista que le toca hacer el cierre, que en ese caso fue la licenciada en Trabajo Social Gabriela Tienot, y estuvo
compartiendo su experiencia desde la gestión, desde la provincia de La Rioja, Eliana, que nos comentó sobre la organización del sistema de salud de su provincia y de cómo ellos trabajaban junto con los agentes sanitarios, lo que bueno, también nos muestra esta Argentina diversa, donde cada jurisdicción desarrolla a veces distintas estrategias. Maya nos comentó sobre la vacunación en el municipio de Oro Verde y cómo se puede trabajar con datos para la gestión. Y Ulises nos comentaron cómo era gestionar una red de muchos efectores de atención primaria en la ciudad de Diamante. Eso hasta ahora recorriendo las realidades diferentes del país y del país hermano de Chile. Entre los encuentros, el equipo de extensión pudo avanzar en un encuentro con los trabajadores del CAC y con estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, pensando en el desarrollo de acciones en territorio, utilizando la aplicación Relevar, y bueno, son nuevas experiencias que se van abriendo a partir de estos intercambios y que seguramente en otros encuentros podremos compartir. En el día de hoy, el trabajo del cierre le va a tocar al licenciado en Trabajo Social Alfredo Agüero, que está allá en la Patagonia, en Punta Arenas, y tenemos invitados a Juliana Gemelli, que es estudiante de la carrera de Bioingeniería y que está trabajando en las mejoras de la aplicación para tratar de contextualizarla de la mejor manera a las necesidades que van apareciendo en el uso. Y bueno, son esas cosas que a veces no se pueden pensar desde las oficinas y es necesario poder articular con las personas que usan la tecnología y están ahí en el día a día tratando de atender y cuidar la salud de los demás. Y también nos acompaña María Emilia Lagorio, que es integrante del programa de agentes sanitarios del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, que tiene una vasta experiencia en el trabajo comunitario y bueno, nos va a contar sus experiencias en el marco de la pandemia, esas cosas que se venían haciendo y que bueno, tanta satisfacción le dan a los trabajadores de la salud, y bueno, esos nuevos descubrimientos que tiene el poder salir al terreno en estos contextos. Así que, bueno, y después vamos a cruzar otra vez la cordillera, nos vamos a ir al sur, hay vecinos de Punta Arenas, en el Porvenir, está Rodolfo Cárdenas, que es trabajador social, y que va a hablar de las consideraciones sobre salud mental y adicciones en el contexto de la pandemia en Villa Alemana. No, perdón. Sí, en Villa Alemana. Y Ramón Aguilar, que está en la región de Magallanes, nos va a hablar de las estrategias de autocuidado. Así que bueno, para empezar le pasamos la palabra a Juliana, y una vez que terminemos con las exposiciones, se abrirá una instancia para el intercambio y para las preguntas que pueden ir anotando en el chat, y vamos después abriendo ese espacio de diálogo que sirve para el intercambio y para seguir pensando cómo los trabajadores, desde los trabajadores de la salud y desde la universidad, se pueden pensar nuevas alternativas en estos contextos que estamos viviendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a los expositores, al comentarista por la predisposición a participar del encuentro del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Fernando, yo soy Juliana y a ver si les puedo compartir la pantalla. Les voy a mostrar entonces
los avances que hemos hecho en equipo con Ernesto Riedel con respecto a la aplicación Relevar. Me parece que no puedo compartir la pantalla hasta que deje de compartir Fernando, ¿puede ser? Ahí va. Disculpe, Juliana. No pasa nada. Ahí va. Ahí se ve. Buenísimo, muy bien. Bárbaro. Bueno, entonces, como les contaba, yo me uní hace bastante poquito al equipo de trabajo y hoy me toca presentar a mí los avances de la aplicación, pero obviamente todo lo que voy a presentar fue hecho en equipo. Así que bueno, básicamente vamos a hacer hincapié en los módulos nuevos que incluye la aplicación, pero vamos a hacer un repasito cortito por la versión anterior, por los que no la conocen todavía, porque esta nueva versión incluye todos los módulos y funcionalidades que tenía la versión anterior. Así que bueno, esta es la pantalla principal que vemos al abrir la aplicación. Para comenzar tenemos que seleccionar el botón de cargar los datos, y ahí se nos despliega una pantalla donde tenemos que seleccionar el encuestador. Por ejemplo, si yo soy el encuestador 1, ahí apretaría ingresar y ya comienzo con el relevamiento. Si quiero agregar otra persona, toco el botón de nuevo y agrego el nombre. Bueno, seguido de esto, la aplicación automáticamente nos centra en el mapa en nuestra ubicación geográfica. Entonces ahí, para comenzar el relevamiento de una vivienda, por ejemplo, yo tengo que presionar cargar familia y se despliega esta pantalla. Acá vemos que tenemos una sección donde van a ir apareciendo todas las personas del grupo familiar que uno va cargando, y por la parte de más abajo tenemos el botón para ingresar una nueva persona. Bueno, si tocamos el botón de ingresar nueva persona, la pantalla que nos apareciera la siguiente, donde teníamos que completar el apellido, el nombre, DNI, fecha de nacimiento, y más abajo tenemos un menú deslizable que tiene varios botones para llenar varias variables, valga la redundancia, como por ejemplo la educación del individuo, su ocupación, datos de contacto, factores de riesgo con respecto al COVID-19, entre otras. Otra cosa para destacar es que tenemos también la disponibilidad del lector de código QR, lo que nos permite el lector, una vez que presionamos este botón, se abre automáticamente la cámara del dispositivo que estemos usando, y lo que tenemos que hacer es enfocar el código QR que se encuentra en la porción inferior derecha del documento de identidad. Entonces esto nos permite cargar los datos de nombre, apellido, DNI, fecha de documento automáticamente. Bueno, y un ejemplo de una de las pantallas desplegables en el botón de contactos es que se pueden rellenar los contactos de la persona o una persona de contacto en caso de adultos mayores que no cuenten con teléfono fijo ni celular ni correo electrónico, o de los niños. Bueno, así se vería la pantalla de la aplicación una vez que vamos relevando las viviendas. En azul aparecen los recorridos, digamos, que uno va haciendo, los desplazamientos en el espacio, vendría a ser. Y con los globitos rojos se simbolizan las familias, y como se ven, queda cada una posicionada en el mapa, en el lugar donde se tomaron esos datos. Esto quiere decir que los datos quedan georreferenciados, digamos. Bueno, todo esto que mencioné recién lo conserva la nueva versión, y ahora vamos a ver algunas características. Bueno, no se necesita conexión a internet para relevar los datos. Esto se mantiene al igual que la versión anterior. Los datos se almacenan en la memoria interna del celular, es decir, que si tenemos espacio suficiente, no es necesario tener una tarjeta de memoria adicional. Y bueno, la aplicación está disponible para Android 5 en adelante. Ahora, la principal diferencia en la pantalla principal es la siguiente. Como vemos, el botón de cargar nueva persona lo hicimos un poco más chiquito y lo subimos para arriba para dejar espacio a los nuevos botones de los nuevos módulos, que son los siguientes: inspección exterior, servicios básicos y vivienda. Esa parte de abajo también es un menú deslizable, entonces vamos moviendo para el costado hasta que aparecen todos los botones. Ahora vamos a ver cada uno, más o menos. Bueno, cuando tocamos el botón inspección exterior,
lo que se despliega es lo siguiente. Acá vemos que tenemos para relevar varios datos que para seleccionar lo que tenemos que hacer es hacer clic en los recuadros blancos. Y ahí se van a desplegar los menús con todas las opciones, de las cuales vamos a seleccionar una, obviamente. Bueno, y acá tenemos para hacer algunas aclaraciones. Los datos que cargamos, por ejemplo, el tipo de vivienda, si tiene revestimiento externo en las paredes, o todos estos datos, digamos, no los inventamos nosotros. Los extrajimos de las planillas de encuesta que usa el INDEC para hacer los censos. Entonces de allí también extrajimos del glosario de estos cuestionarios algunas referencias o aclaraciones que queremos hacer como para que hagamos un convenio y que todos hablemos en el mismo idioma, digamos. Por ejemplo, nos llamó la atención que cuando hablamos de revestimiento externo, se incluye la terminación que tiene ladrillo a la vista, digamos. Otras de las características es que cuando tenemos que elegir la opción de tipo de vivienda, el menú que se despliega es el siguiente que vemos en la pantalla del celular. Y acá había algunas opciones que no nos quedaban completamente claros cuáles eran las diferencias entre ellos o bien qué significaba. Así que las aclaramos acá, como por ejemplo casilla, que quiere decir que está construida con materiales de desecho de muy baja calidad, y un rancho que generalmente tiene paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. De todas formas, el glosario nosotros los tenemos disponible, así que se los podemos poner a disposición también al que lo necesite. Acá también, local no construido para habitación, se refiere a un local, obviamente que no es una casa, no es una vivienda. Pensamos como por ejemplo un local comercial tal vez, que puede que tenga un baño, pero no ha sido pensado para hacer una vivienda. Y bueno, vivienda móvil que comprende desde una carpa hasta un vagón, una casa rodante, etc. El resto de las opciones ya son un poco más intuitivas, así que estas no las vamos a aclarar mucho. Bueno, también tenemos para relevar los datos del techo, de la cantidad de árboles que hay en el terreno, y a medida que vamos seleccionando los datos van quedando guardaditos en su recuadro blanco. Bueno, en la parte de servicios básicos, básicamente lo que se quiere relevar es si la vivienda tiene acceso al agua, a la electricidad, al gas y a las cloacas. Entonces, bueno, cada uno tiene también un menú desplegable que podemos ir seleccionando las opciones, van a ir quedando guardadas, y estas también son opciones más intuitivas, los significados, así que las vamos a pasar. Y por último, el módulo de vivienda, el que está dividido en secciones, como las dos primeras son como las secciones más generales de la vivienda, y después tenemos por divisiones en baño, en cocina, con también sus respectivas opciones. Acá otra aclaración también, más que nada para inodoro sin botón o cadena, que es el que no tiene un sistema de arrastre de agua semiautomático, digamos, en el que, por ejemplo, se necesita un balde para realizar su limpieza. Bueno, ahí vemos más o menos cuáles son las opciones. Tenemos para rellenar también entonces, como se ve ahí, en la sección de la cocina, el material de los pisos, el techo, etc. Bueno, otra cosa para aclarar es que en la parte inferior de los botones van a ir cambiando de color a medida que vayamos completando los datos que nos pide dentro de esa sección, digamos. En anaranjado van a aparecer los que no estén, o sea, el que esté 0% completo, en amarillo los que estén entre 0 y 100, y cuando ya está completito aparece en color verde. Entonces así va a quedar una vez que relevemos todos los datos. Bueno, esta tarea, digamos, se realiza una vez por grupo familiar. Entonces, una vez que tenemos relevados los datos básicos de la vivienda y de los servicios, lo que vamos a hacer es seleccionar el botón de nueva persona y vamos a ir cargando uno por uno las personas que viven en ese hogar. Y una vez que terminamos, se selecciona el botón que está abajo, determinar grupo familiar, y ahí se genera el globito rojo que les conté antes, y queda linkeada la información de las características de la vivienda con cada una de las personas que carguemos en ese hogar. Bueno, como principales ventajas de la aplicación, de la nueva versión y de la aplicación, la versión anterior también,
es que los datos automáticamente quedan guardados en formato digital, y georreferenciados. Entonces nos facilita mucho al momento de reducir los errores que se pueden producir al traspasar la información, por ejemplo, desde un papel a formato digital para su procesamiento. Que quede georreferenciado también es muy importante porque, bueno, de estos encuentros también surgieron varias, digamos, ideas de parte de la gente que usa la aplicación que nos ayudaron a nosotros a también saber cuáles eran las otras variables que teníamos que agregar. Y la georreferenciación era muy importante para los casos de las poblaciones que no tienen urbanización planificada, se denomina. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí hay gente que vive en una calle donde la calle no tiene nombre, la vivienda no tiene número, entonces es imposible identificarlos. Si yo, por ejemplo, tengo que programar una próxima visita, ¿cómo guardo los datos de localización de esa familia? Es imposible. Entonces, bueno, esta aplicación nos permite eso. Podemos usarla a múltiples personas, no en simultáneo, pero por ejemplo, como les mostré antes, se pueden cargar varios encuestadores, entonces en diferentes momentos podemos usar el mismo dispositivo para hacer relevamientos de diferentes encuestadores. Bueno, los datos se almacenan en archivos de .csv, esto quiere decir que lo podemos abrir con cualquier programa de hojas de cálculo, digamos, para su procesamiento. No se necesita conexión a internet, ni wifi, ni datos. Y bueno, se reduce el uso de las planillas de papel en los relevamientos, digamos. Bueno, actualmente estamos trabajando en una nueva versión para la Patagonia, porque de estos encuentros también surgieron variables que nosotros no habíamos tenido en cuenta antes, debido a las diferencias en el terreno, el clima, etc. Así que bueno, ahora estamos trabajando con esta nueva versión, y eso sería todo. Y le dejamos el link para la descarga de la nueva versión, que no lo dije antes, pero es completamente gratis. Muchísimas gracias, Juliana. Bueno, Muy bueno, espectacular. Y ahora vamos pasando María Emilia Lagorio. Le vamos a pasar la voz. Ahí está. Bueno. Bueno, Fernando, agradecida por la invitación, ¿eh? ¿Se escucha bien? Muy bien, se escucha muy bien. Bueno, entonces continúo. Bien. Bueno, ante todo quería agradecerles y me siento la verdad que muy contenta y esperanzada más que nada, porque al escucharla a Juliana siento que realmente se ha hecho algo que hace mucho tiempo lo estaba esperando. Hace 22 años que trabajo de agente sanitario y la gran dificultad para los agentes sanitarios es el tema de la estadística y llevar a cabo, mientras uno está trabajando, el anotar, el seguir y que esa estadística realmente sea útil para todos, no que quede en una carpeta o simplemente que quede nada más que para nosotros. Me parece que esto de poder compartir y poder reflejar realmente lo que está pasando, me parece muy importante, así que lo celebro. Ahora, con respecto a lo que sería nuestra labor como agente sanitario, lo hablaría en primera persona y la verdad que cuando empezó esto de la pandemia me sentí muy, no sé si la palabra muy desorientada creo que estaba, porque en ese momento no teníamos jefe de agente sanitario, no sabíamos qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Fue una cosa muy, para mí, muy frustrante en ese momento. Y gracias a Dios, los compañeros de trabajo del Centro de Salud Santa Lucía, como siempre digo, se pusieron la camiseta y bueno,
empezamos a ver qué es lo que se podía estar haciendo en estos momentos, que todo era nuevo para nosotros y para toda la gente, ¿no? Sin descartar que uno también es madre de familia, que tenía que venir a mi casa, les cuento esto como anécdota más que nada, tenía que venir a mi casa, me esperaban con un balde con agua con lavandina y me tenía que sacar toda la ropa y ponerla ahí y me tenía que bañar automáticamente. Fue una cosa que la verdad que hacerlo todos los días y pensar que yo venía con ese bicho para mi casa y ver tantas noticias, llegó un momento que no vi más noticias, porque me hacían muy mal. Estaba pensando que en Europa se estaban muriendo una cantidad de personas y me estaba poniendo como que me paralizaba y no me dejaba pensar en lo que yo podía realmente dar a lo que siempre di, que fue mi trabajo en terreno y principalmente en equipo, que creo que es lo principal. Si hay algo que he aprendido aquí en este tiempo de pandemia es que tenemos que abrirnos, tenemos que ver, observar y ver que no solo somos nosotros. Hay mucha gente como los merenderos, los comedores comunitarios, las áreas de la municipalidad, otras personas que están haciendo cosas muy buenas y que entre todos, un poquito, un granito de arena, esto va saliendo bien. Yo en este momento puedo decir tranquila que puedo realmente proyectarme a trabajar en pandemia. Hace un tiempo atrás no me sentía que estaba dando todo de mí. Y si bien hicimos un trabajo inmenso con el tema de la vacunación, salimos los agentes sanitarios con las administrativas, la trabajadora social, las ordenanzas, salimos y fue la verdad que fue gratificante. No pudimos hacer esta especie de estadística que uno precisaría para tener más en especificidad todo lo que pasaba, pero la gente nos estaba esperando. Trabajamos también con el Centro de Salud Kentenich, nos dividimos la zona y empezamos a cubrir el área programática. No solamente de los barrios vulnerables, sino todo el área. Es impresionante, la población de nuestra área de cobertura es de 26.000 personas. Y es solamente el Centro de Salud Santa Lucía. Así que bueno, estuvimos trabajando con todos los insumos que nos daban de salud pública y las personas, trabajamos en el tema de las personas de mayor edad, las que no se podían movilizar, las que no podían venir al centro de salud, las que no tenían cómo. Con nuestros propios autos, nuestra propia movilidad, días de lluvia, porque la gente también esperaba, si nosotros nos íbamos se quejaban, llamaban al centro de salud, muchas cosas pasamos en realidad. Pero bueno, lo importante es que el equipo, todos los trabajadores estábamos conectados, más allá de nuestras diferencias, porque el centro de salud es muy chiquito, y todos tenemos muchas ideas, muchas diversidades, pero en este momento creo que fue algo que se dio por el sentir humano. Así que, bueno, ese es el tema, cuando íbamos yendo a los domicilios, la verdad que me sentí que veía muchas cosas que decía, en estas casas no puede ser, porque generalmente uno va al barrio donde está el ranchito, ya lo conoce de memoria, sabe quién lo puede ayudar, cómo están, algunas consecuencias, ¿no? Pero por ahí en otras casas que ni teníamos ni idea, vimos otro tipo, vimos mucho abandono también, y en parte de geriátricos, que tenemos 5 en la zona. Y esto nos hizo una apertura de la visión que no tenía, por lo menos yo, en el tema del área programática del centro de salud. A mí me sirvió una cantidad para ver la cantidad de cosas y que podemos llegar a hacer y mejorar, pero no solo como centro de salud, esto lo aclaro, como, como partícipe de todo esto, de todo lo que se viene. Me parece que poder llegar a tener estos encuentros y reflexionar y ver qué podemos hacer para que la población también, con respecto al tema de adultos mayores, vea que hay que tratarlos, hay que cuidarlos, a nuestros adultos mayores, a nuestros queridos viejos, que no son personas aisladas, también tienen sus deseos y tenemos que tenerlos en cuenta.
Bueno, en este momento estoy trabajando con la Fundación Navarro Viola de Buenos Aires y estoy tratando porque ya me dieron todo cómo tengo que hacer a través de vía WhatsApp. Les comento que yo cuando empezó esto no tenía internet en mi casa, no tenía teléfono, solamente el de mi marido, así que bueno, tuve que invertir en todo esto y empecé a hacer cursos de capacitación a través de Zoom. Fue, la verdad que era como un ladrillo, pero ahora me siento un poco mejor y siento que puedo hacerlo. Y la verdad que a quien pueda ayudar, voy y le mando una fotito captura, tenés que hacer esto, aquello. La verdad que me siento en ese sentido muy gratificante y veo que la tecnología es necesaria para todos, no solamente para los adultos mayores. Eh, yo por no hacer una compra así en un supermercado, dije, bueno, la hago online, me traen todo y cuando me pasan la tarjeta, me aceptaron la compra y me rechazaron el pago. Resulta que me descontaron 4.000 pesos y yo dije, si esto le pasa a una persona que no tiene medios, no tiene quien lo ayude, porque es tan sencillo poner un dedito, sí, compro, venga a mi casa, pago, y después te terminan sonando, tipo, me sentí estafada, y hasta el día de hoy estoy esperando a ver si me lo devuelven, hice un par de reclamos. Digo que esta situación fue una cosa que a nivel salud fue muy, muy complicada, pero bueno, creo que esto de poder expresarlo, de poder compartir y ver que había viejos que estaban tirados en una cama y que vos veías que si había que lavarse las manos, los veías todos hechos pis y muchas cuestiones que yo no puedo estar sacando fotos para mostrar cómo es la situación, pero la gente, la mayoría de que está acá conoce de lo que estoy hablando y fueron muchas cosas fuertes. Y después encontrarme con áreas de la municipalidad, la parte de adultos mayores, con Natalia, sentimos mucho respaldo con la situación de calle. Nos faltó en la parte judicial, ahí estamos truncada todavía, porque en estos momentos tengo personas que están con situación de que necesitamos que aparezca un familiar porque quieren seguir estando en su casa y tienen problemas de alfabetismo, no saben lo que es usar un barbijo, en este momento tampoco tienen agua, tengo que entrar campo adentro, me tienen que pagar un boyero para que yo pueda entrar. No, en este momento no tenemos tanta conexión con el señor del campo porque lo vendió después que se murió un hermano. Entonces, esas cuestiones que por ahí uno empieza a sumar y ver que te cuesta, y vos decís, bueno, la justicia lo va a hacer, cuando uno delinda la responsabilidad a las otras autoridades, ves que está fallando, que no busca, no sé, en ese momento, viste, uno está como, por ahí es como que uno quiere dar solución a todo y no. Entonces empecé con el tema de las capacitaciones. Tengo un grupo de WhatsApp de Vía Entre Ríos, que hice el año pasado la diplomatura en adultos mayores porque sentía la necesidad de que me estaban pasando muchas cosas en mi trabajo y no podía dar pie a ver cómo lo podía mejorar, no me quería quedar con eso y después me di cuenta que yo podía dar más, que lo que necesitaba era capacitarme, estudiar, relacionarme con personas, y ahí me di cuenta que a veces estamos en una burbuja en el yo y no nos damos cuenta que somos un todo. Y eso me pasó a mí. Y cuando me di cuenta de todo eso, de lo hermoso, de las amistades que tengo, por eso te decía que antes de empezar, Paola Chéntola de La Paz, ella está en la área de adultos mayores, me enseñó muchísimo de lo que es la parte de tecnología, tiene una radio con los viejos todos los sábados. Me enseñó muchísimo. Y bueno, Natalia, tengo una buena conexión, Natalia Osuna, desarrollo de la provincia y ahora está en la municipalidad. Y mis compañeras, Daniela, Grisela, bueno, todas, las requiero. Y con respecto al programa de agentes sanitarios, tengo mis críticas, pero no las voy a decir acá como críticas, porque yo como trabajadora también me siento con falencias. Pero por eso en esto que ustedes dijeron de la tecnología, creo que era la gran pata que faltaba en el programa.
Si nosotros podemos llegar a trabajar juntos, que en el programa realmente de la parte del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud, de la Gobernación, quieran saber realmente a la hora que uno sale y en el momento preciso qué está pasando en el barrio, nosotros estamos, pero necesitamos esas herramientas. En este momento eso vos lo podés hacer, pero te digo, lo podés hacer en menos de 15 días, podés hacer una gran cantidad y podrían estar sabiendo realmente en horas, minutos, porque esto es la tecnología, lo que te ofrece es eso. Y entonces podríamos trabajar en red y podríamos decir, bueno, acá está faltando esto, podríamos hacer lo otro. En nuestro trabajo dar la cara es lo que siempre hacemos, pero las instituciones tienen muchas reglas. Entonces, por ahí es donde uno flaquea, digamos, donde digamos, bueno, estamos así. Pero creo que no hay que desmerecer todo lo que la gente necesita porque la gente lo pide a gritos. Y eso es lo que tenemos que estar en cuenta. Bueno, después estábamos trabajando ahora que dijimos con el tema de lactancia materna, cómo trabajar la lactancia materna en tiempos de COVID. Y bueno, las embarazadas que se están controlando en nuestro centro de salud, la mayoría, no todas, tienen celular y entonces estamos haciendo grupos de WhatsApp. A través de eso hacemos la contratación del grupo de WhatsApp y intentamos hacer Zoom, pero no todas podían, así que lo hacemos a través de videollamada. Y tenemos el grupo de contención para las madres primerizas, que lo estamos haciendo con la doctora Ivana Martínez y el doctor Gerardo Roncón, que son personas que vos las llamás y están, ¿viste? No es que es un horario. Entonces, la verdad que venimos trabajando muy lindo con eso. Nos estaría faltando el tema de la parte de adolescente, porque nosotros salíamos a la escuela todos los años a hablar del tema de prevención, pero como las escuelas están trabajando con Zoom y con algo de WhatsApp, tal vez podríamos hacer una modalidad así de hacer los talleres a través de Zoom y WhatsApp. Creo que eso es lo que nos está quedando pendiente. Con respecto a los casos puntuales de COVID, nuestro centro de salud está a full, no da abasto, porque sumamos son 10 turnos los que da el clínico, más otros 10 de la otra clínica, son 20. Y nos están quedando llamados que nos mandan del 0800 para que se controle porque es nuestra área programática. Más allá de que antes se hayan atendido o no, vienen al centro de salud. Como así también lo hemos prestado para que hagan los hisopados. Así que acá las que se están llevando más que nada el galardón de esto son las ordenanzas, porque a cada rato se está higienizando todo, limpiando todo, y la verdad que las chicas de 10. Y bueno, el agradecimiento de la gente que hemos ido a la casa, que nos están esperando, y la sensación que uno tiene es la soledad. Esa soledad que estamos esperando, digamos, que termine esto. Y lo único que me lleva, ¿viste?, a pensar es que nosotros como sociedad tenemos que ver quién es nuestro vecino de al lado, preguntarle cómo está, si necesita algo, tratar de charlar, de ver en qué podemos ayudar a lo mínimo, aunque sea. Entonces nosotros desde ahí, de ese granito de arena, podríamos ser un poco más solidarios con todas las personas que lo están necesitando. Porque con el tema de que no se puede circular, mucha gente no puede andar y está necesitando una ayuda. Y si descargamos todo ese peso a los agentes sanitarios, me parece que vamos fritos. Bueno, no sé, Fernando. Sí, si es por mí sigo, pero me parece que, no sé, tal vez podríamos debatir algo. Como le guste, ¿eh? Si quiere reservar algo para la segunda vuelta, para el cierre, es atendible. Ah, bueno. Bueno, hoy es el día de los vacunadores, Fernando. Sí, felicitaciones a los vacunadores. Muchas gracias por compartir y sociabilizar esto. Siempre está bueno esto de poder conversar esas oportunidades que tenemos de mejorar, y cómo que la solución no la tiene una persona, ni un grupo de personas,
la tenemos que construir entre varios, y eso también nos aporta la mirada de la extensión universitaria y bueno, ver que está Laura Benetti de la Universidad Autónoma de Entre Ríos también es un gusto. Ver la gente del Instituto de Psicología Social también es muy motivador, porque bueno, la tecnología por sí sola no nos resuelve los problemas. Bueno, ahora vamos a pasar a Ramón. ¿Está Ramón? Acá estoy. Hola. Lo tenemos a Ramón. Ramón Aguilar Ruiz. Ramón Aguilar Ruiz. De Villa Alemana. De Villa Alemana, exactamente. La región Buenísimo. de Valparaíso. Perfecto. Es trabajador social, especialista en salud mental. Nos va a hablar de las consideraciones sobre salud mental y adicciones en contexto de pandemia. Muchísimas gracias, Ramón, por estar. Y bueno, adelante. Veamos qué sale. Muchas gracias a ti y a Alfredo Agüero también, que fue quien me invitó a participar. No sé cuánto tiempo tengo, espero no alargarme mucho. Traigo una presentación para ayudar un poquito a acotar. Voy a ver si la puedo mostrar, ¿no? Ustedes me dicen si se ve o no. Te avisamos. ¿Ya? Ajá. Todavía no se ve. No pasa nada. Pero a veces suele demorar un poco. Claro. Sí. Voy a alargar en todo caso. Ahí voy a ver si aparece de todas maneras. Bueno, como decía, mi nombre es Ramón Aguilar, yo soy trabajador social. Ahora trabajando desde el 2006 acá en la región de Valparaíso. Originalmente soy de Magallanes, de Punta Arenas. Siempre en el tema de la salud mental. La idea que quería mostrarle a ustedes un poquito era ver si podíamos conversar acerca de lo que significa, ahí está la presentación, lo que significa la salud mental en este contexto de pandemia. Pensando en varias cosas. Primero, que estamos en medio de un proceso crítico y que en caso de Chile comenzó el 3 de marzo con el primer caso de COVID-19, y que no tenemos fecha todavía para cuando podamos sentir a lo mejor que tenemos la seguridad suficiente para terminar y volver a una supuesta normalidad. Y entonces se me ocurrió pensar 3 temas que estoy trabajando con el equipo. Yo soy coordinador clínico de una unidad de adicciones del hospital acá de Villa Alemana, acerca de cuáles han sido las rupturas, las grietas que se han abierto a partir de esta pandemia en salud mental y en adicciones, particularmente en nuestro equipo y en nuestro territorio. ¿Cuáles son los aprendizajes que podemos estructurar a partir del análisis o de la revisión o la reflexión de esa ruptura? ¿Y cuáles son las resistencias que son necesarias mantener como una guardia en alto, ¿no? Algo de contexto, en primer lugar. Nosotros hablamos de sindemia, en el sentido de que la crisis sanitaria dada por el coronavirus es obviamente el elemento que encuadra y enmarca la salud en todo el mundo, no solamente en nuestro país o acá en Villa Alemana, ni solamente en salud mental, pero esto también converge con una crisis social y política importante que ha develado la pandemia, que la ha mostrado de manera grosera, ¿no? Que estaba ahí y que le estamos tratando de colocar debajo de la alfombra, ¿no? Y en el caso de Chile también un tercer elemento importante, que es la crisis política institucional que veníamos arrastrando desde hace algunos años y que tiene un hito a partir de octubre del 2019 con lo que se llamó el estallido social. Y que hoy día ya estamos haciendo un análisis y lo llamamos ya derechamente revuelta o rebelión popular, ¿no? Porque no solamente no ha concluido, sino que está en una especie de paréntesis, pero se espera que pronto se reactive nuevamente con mucha fuerza, ¿no? A partir de lo que va a ser el plebiscito que vamos a tener ahora, esperamos todos, en octubre, por una nueva constitución. Entonces el contexto de la salud mental está dado por estos 3 elementos fuertes, pesadísimos, y hay 2 cosas concretas que nos preocupan.
que tiene que ver con de qué manera poder abordar con nuestra estrategia, con nuestro plan de salud mental que teníamos. Ahí está la foto del plan de salud mental, que estábamos contentos porque se había por fin dado a luz el 2017, que iba a ser la carta de navegación para nosotros hasta 2025, y que nos deja totalmente fuera de juego con este tema de estas crisis, que por varias razones, ahí coloqué un meme que han dado vuelta, no sé si lo habrán visto, acerca de que nadie puso en su FODA como amenaza a la pandemia, y hoy día tenemos que hacernos cargo de ese elemento principal en salud, ¿no? La crisis, por lo tanto, que nosotros estamos tratando de surfear, tiene que ver con esto, decía, con estos tres elementos, y hay un elemento muy pesado que en salud sobre todo nos preocupa bastante, y tiene que ver con el modelo crítico y fragmentado de salud que se estaba implementando desde nuestra matriz social, política y económica, que es el neoliberalismo, y que en Chile fue brutal la manera en que apareció. Un dato, cuando era marzo de este año, nuestros gobernantes nos dijeron que nuestro país estaba muy bien preparado, estamos mejor que Italia, dijo nuestro presidente, ¿no? Más preparado que Italia, y a las pocas semanas esa realidad se fue como develando que no solamente no era cierto, sino que era una catástrofe sanitaria. Era una catástrofe sanitaria, y que el comando principal para poder dar cuenta de esta pandemia o de estas crisis, estas tres crisis, lo estaban tratando de hacer gravitar en torno a la economía, en una falsa dicotomía de presentar la salud contra la economía. O había que resguardar la economía o había que resguardar la salud, y en Chile se optó por resguardar la economía. Y esta palabra economía, de manera bien ocultaba un cierto tipo de economía que en realidad son los intereses del capital financiero, no especulativos. Como un dato, lo primero que se hizo en Chile cuando se declaró la pandemia fue colocarle precio al PCR, ¿no? al test, ¿ya? Y después empezar a pensar cómo se podía abordar el tema en salud. La incapacidad de colocar en juego otras variables que complejicen los fenómenos, que complejicen el fenómeno social de la pandemia y de la salud en general, que nosotros llamamos determinantes sociales, desde salud, que es una forma bien eufemística de referirse a toda la desigualdad que vemos en las condiciones de cómo la gente experimenta los procesos de salud, de enfermarse, de sanarse, de acceder a los servicios, etc. Y que quedó también caricaturizado. Ahí hay una foto de nuestro ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando intentando explicar los fracasos que había para contener la pandemia en Chile, dice que no, esto fue en mayo, ¿no?, de este año, no tenía contemplado la magnitud de pobreza y hacinamiento que había en nuestro país. O sea, una ignorancia total acerca de cómo vivíamos nosotros, cómo vivía la gente en sus territorios, cómo vivía, cómo se trabajaba, cómo se enfermaba la gente, qué acceso tenía real a salud, etc. Entonces este cliché de que el virus no discrimina a nadie, de que demostró ser falso, terminó por develar esa desigualdad brutal que tenemos acá en el país. Voy a ir un poquito más rápido para ver si puedo sentarme en las conclusiones y motivar un poco la discusión en un segundo rato, ¿no? ¿Qué se hizo en marzo? Se dictó un decreto de emergencia sanitaria y nos mandaron a todos para la casa. Los funcionarios de salud se van a hacer teletrabajo, se les pide que los pacientes sean citados al mínimo posible, y todo se haga a través de actividad remota. Cosa que permanece hasta el día de hoy, ¿no? Hasta este fines de agosto, y que lo más probable estemos todavía en septiembre, se nos ha dicho en eso, y que luego se sumaron las cuarentenas, los turnos rotativos, y una especie de subida importante de la demanda, no de la demanda en términos de número, porque la estadística dice que las demandas de salud han disminuido, sino de la demanda crítica de salud mental, y en el caso particular de nuestro programa de las adicciones, de la demanda por
por descompensaciones y desestabilizaciones producto de la abstinencia al consumo de sustancias. Porque junto con desaparecer la gente, los alimentos, etcétera, también desapareció la droga. De las calles fue más difícil conseguirla, fue más cara, había que viajar más, había que exponerse más, etcétera. Entonces eso significó para nuestros equipos ponerse a disposición de los pacientes en una especie de 24/7 telefónicamente. Y trajo, obviamente, impacto en el tema de autocuidado, que más te voy a comentar un poquito más. Crítico en estas medidas fue la reconversión de camas, que se orientaron todas hacia la atención, obviamente, de las personas que necesitaban hospitalización y ventilación mecánica. Por lo tanto, los programas de adicción, los programas de salud mental que tenían cama psiquiátrica tuvieron que cerrar y disponer sus recursos para la atención del COVID. La reasignación de tareas, de funciones y de estrategias de atención primaria de salud, bajo la lógica de la importancia que era ahora testear, trazar y aislar a los pacientes, una brecha de equipamiento para la atención remota, en donde los funcionarios tuvimos que echar mano a nuestros propios recursos para sostener los programas de salud de nuestra casa, nuestros teléfonos, nuestros planes de internet, nuestros planes de celular, comprar software, etcétera, ¿no? Una serie de cosas. Y un tema de autocuidado a partir de lo que se ha llamado la doble o triple presencia, de estar en la casa trabajando con nuestros usuarios telefónicamente, de estar haciéndonos cargo del cuidado de los hijos, de las tareas domésticas, y en el caso de muchas personas, y sobre todo mujeres, acá es importante el tema género, de estar haciendo escuela también en la casa, ¿no? Ahí lo voy a comentar un poquito más. Para hablar de rupturas, el modelo de salud mental comunitaria y el modelo familiar de salud, que era el sustento del programa de salud mental que teníamos, este libro que yo digo que salió en el 2017, aparece quebrado por la irrupción nuevamente, la emergencia potente del modelo biomédico y de la psiquiatrización de la salud mental. Es decir, para ver salud mental, nuevamente apareció con fuerza que era necesario más psiquiatra y más fármaco. Algo que nosotros era un terreno que habíamos podido ganar y mostrando cómo habían variables de mayor peso que era importante relevar en los programas y dedicarle tiempo y dedicarle recursos y trabajo, etc. ¿Cuáles son esas variables críticas? El tema de género, evidentemente, y es el primero que aparece, pero también el tema de la etnia, sobre todo a partir de la interculturalidad de la salud, de la comprensión de los fenómenos de salud, ¿no? El tema de territorio, pobreza, hacinamiento, ¿no? Equipamiento, acceso a servicios básicos, temas de iluminación, alcantarillado, locomoción, etcétera, ¿no? Todo el tema clase, obviamente, el COVID develó que es muy duro con poblaciones y no tanto con otras, ¿no? Etcétera, para enmarcarlo dentro de lo que podríamos llamar determinantes sociales de la salud. Y obviamente la gran precariedad del modelo neoliberal para dar cuenta del cuidado de lo que podía ser salud, ¿no? Como criterio único. Sobre todo porque en Chile tenemos tercerizado la mayoría de los programas de salud y eso lo sentimos como un ataque potente a la salud pública. En términos de construcción de un sujeto, de la subjetivación de todos estos procesos, vemos cómo regresa importante el paternalismo estatal, que oculta esta forma de autoritarismo, ¿no? El tutelaje, el ciudadano tutelado, y a propósito de esta crisis político-institucional, el uso de la pandemia como un pretexto para instalar en los procesos sociales y políticos dispositivos de contención, de desmovilización social, de higienización de la población, de normalización, etcétera, ¿no? Acá algunos políticos hicieron la imagen de cómo la gente que recibía, por ejemplo, canastas familiares de apoyo, era la misma gente que había salido a marchar por el Chile que tenía hambre, ¿no? Y haciendo esa crítica también mostraba que era necesario para ellos que el pobre sea un buen pobre, que reciba callado la ayuda y se quede en la casa. Sobre los aprendizajes, vamos a iluminar la idea de la idea de una salud mental, y aquí voy a hacer para Maró, ¿no?
quien dice que una salud mental debiera planificarse de afuera hacia adentro, más que de adentro hacia afuera, tomando en cuenta los procesos sociales y políticos y las relaciones sociales que vive la gente, y atender a ese entramado, y ocupar ese concepto como una denuncia de la salud mental en este momento, en un regreso de la manicomialización de la salud mental, la psicologización en un mal sentido de la palabra, ¿no? Haciendo entender que solamente la variable intrapsíquica es la que valida la salud mental de las personas, la farmacodependencia nuevamente, etcétera, y sin tomar en cuenta que la salud se enmarca dentro de procesos históricos importantes, políticos en definitiva importantes. ¿Cuáles son esas resistencias? En primer lugar, el tema del aguante, de poder sostener nuestros modelos de salud mental familiar y comunitario dentro de este esquema que parece fragmentarlo, desarmarlo, ¿no? Mantener los sistemas abiertos, no clausurar los saberes, complejizar todos los análisis integrando categorías que desafíen epistemológica y políticamente también todos los saberes que tenemos en salud, especialmente género, etnia, clase, territorio, y hacer de la misma política social un espacio de intervención, un espacio de poder ir abriéndola a nosotros, ¿no? El tema de la memoria sobre todo emblemática, que yo creo que el proceso de ustedes también en Argentina ha sido importante para nosotros, y aquí por eso esta imagen que la traigo y esta frase de Galeano. Y queda entonces una serie de discusiones y reflexiones y sistematizaciones necesarias que estamos haciendo los equipos en salud para poder, en definitiva, ir resolviendo, pensando en cómo sostener nuestros saberes en salud, a nuestros usuarios, las personas que confían en nosotros, y que en definitiva viven un escenario importante, todos, ¿no? De incertidumbre, de liquidez, etcétera, y de alguna manera cuando golpean nuestra puerta nos llaman a nosotros para que le demos un cierto grado de estabilidad. Quizás agregar que una parte importante del trabajo en salud y en salud mental particularmente tiene que ver con el cara a cara, con la conversación, la escucha. Y la conversación es el dispositivo fuerte en salud mental. A través del teléfono se hace más. Y el que no tengamos grupos de apoyo, grupos presenciales, trabajo, talleres, grupos operativos, etcétera, se ha hecho también complicado. Todo sostenerlo de manera virtual vuelve un poco una especie de simulacro, para usar un concepto, ¿no?, de la sociología francesa, ¿no? Sin embargo, ha sido bastante bien valorado por nuestros usuarios. Comprenden ellos que estamos todos en lo mismo, y hay un tema de autocuidado también de equipos que se ha ido postergando a partir de que nuestras instituciones demandantes también nos piden que no solamente mantengamos todo el trabajo, sino que además nos cuidemos, ¿no? Y este cuidado hay que programarlo, hay que diseñarlo, financiarlo, evaluarlo y luego rendirlo, ¿no? Entonces, paradójicamente, como es una Ramón, como de chiste que nos hacen, ¿no? Ramón, Eso en definitiva, creo que traté de abarcar harto, fue un poco rápido a lo mejor, pero espero que se haya podido comprender. Ramón, disculpa, sí, se nos entrecortó un poco al final tu reflexión, si tal vez es problema de comunicación, pero se entendió muy bien, muchísimas gracias, y bueno, lo que nos faltó entender sería a partir de esto de la virtualización y del simulacro sería. ¿Sí?
¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Ya? Ajá, ok. El trabajo terapéutico virtual a través del teléfono, ¿no? Eh, eh, Bueno, suele pasar, ¿eh? Es, es parte, es parte de la virtualidad. A veces suele ocurrir. Alfredo, ¿estás ahí? Si les parece, pasamos a Rodolfo y después vemos si podemos retomar el contacto con Ramón. Hola. Hola Fernando, hola a todos y a todas. Adelante. Voy a presentar algo. Bueno, les saludo desde Porvenir, desde Tierra del Fuego. Y bueno, les voy a presentar una forma de intervención que ha tenido bastantes características en el tema de autocuidado. Saludar ahí a Ramón, que ha sido muy claro en su exposición en el tema de la salud mental. Parece que está un poco mal el sistema para compartir. No sé si me escuchan. ¿Sí? Bueno, parece que no quiere compartir la... Vamos a intentar. Mientras tanto... A ver. Bueno, les cuento. Yo soy trabajador social y estoy trabajando en un hospital comunitario. Porvenir se ubica en Tierra del Fuego. eh, por el lado chileno, y eso implica que este hospital abarca la atención de toda la isla de Tierra del Fuego en el sector chileno, que implica 3 comunas, 2 comunas rurales y una comuna principal que es Porvenir. Eso para darle un contexto. Yo les voy a hablar del autocuidado en términos de una de las series de actividades que me ha tocado realizar en este periodo, considerando la crisis por pandemia y de esa forma un trabajo que también se ha realizado en equipo. Este trabajo lo hemos diseñado con una psicóloga, así como dupla psicosocial, y de esa forma la idea es intencionar un trabajo de cuidado, de autocuidado de los funcionarios, que tiene varios ejes de intervención. Entonces aquí le coloqué un poco desde el confín de Tierra del Fuego, el sinfín del proceso de intervención
desde el trabajo social. Implicó primero la creación y aplicación de una encuesta psicosocial a los funcionarios del hospital, a esto ya de la primera semana de abril. Aquí en Tierra del Fuego el primer caso por COVID es el último día de marzo. Por lo tanto, comenzamos a aplicar este proceso ya considerando lo que observábamos en esa oportunidad, que mucha gente con temor, los funcionarios muy complicados como enfrentar la situación. Por lo tanto, creíamos que era importante contar con el apoyo y soporte de otros profesionales y también desde el equipo, como reforzando el trabajo grupal, estableciendo diversas estrategias, además validando esta encuesta psicosocial en diversos procesos. Esta encuesta con diversas preguntas para saber el contexto, además asociado a otras herramientas de trabajo, como fue la entrevista. Creamos un panel de información donde la gente pudo dejar expresiones de sus sentimientos, pero también de otras actividades que desde el tema de casa, por ejemplo, estaban planificando, y así llevamos un proceso para establecer un trabajo para que sea adecuado para que todas las competencias y las capacidades de las personas que puedan servirle a la comunidad permitan estar así al 100% o en alerta. ¿Qué implicó esto? Planificar, organizar, desarrollar estas actividades, también un seguimiento, focalizar las actividades y la coordinación del equipo. Y ahí nos colaboraron el terapeuta ocupacional y el grupo de kinesiólogos con las actividades que se planificaron. Y aquí los dividí como en tres procesos, que es la utilización de técnicas de investigación en el ámbito del trabajo social, y ahí está la encuesta, el análisis de los contenidos, las fuentes secundarias y la observación. Las técnicas de intervención, también utilizamos la entrevista. Este proceso además nos permitía de una forma u otra canalizar requerimientos de atención psicosocial por parte de los funcionarios del hospital. Y el trabajo grupal a través de dinámicas grupales para favorecer la creatividad, las habilidades sociales, el reforzamiento de emociones positivas. Y, por ejemplo, aquí está el ejemplo del panel motivacional, con unos mensajes, cuidémonos entre todos, ¿cierto? La gente escribía en estos papelitos de colores, eso estaba habilitado en la entrada del hospital, y colocaba mensajes, requerimientos, y así está ubicado. Y ahí estrategias, algunas ideas, fuerzas que las personas consideran que era importante. Por ejemplo, lavarse siempre las manos, cuando lleguen a la casa cambiarse de ropa, colocar en la casa estos pisaderos con desinfectante, y así una serie de cosas. También ahí están algunos juegos de adivinanzas que colocaron, y así cosas que la gente pueda expresarse en ese panel motivacional, ¿ya? Otras actividades, desarrollamos pausas activas, y aquí nos ayudaron los kinesiólogos del hospital, Daniela, Miguel, que los nombro ahí, y definimos, ¿cierto?, 2 jornadas de duración de aproximadamente 15 minutos en cada uno de los sectores del hospital, con el fin de mantener la distancia física y también el resguardo de los funcionarios. Ahí hay fotografías, por ejemplo, en el servicio de hospitalización. Luego, dinámicas recreativas, realización de juegos, de actividades donde permitamos el ejercicio, la risa, el compartir, etcétera, y también un día a la semana, los días miércoles, 30 minutos aproximadamente, a veces terminaban primero al principio con mucho temor, pero finalmente con mucha alegría y muy, muy relajados después de las actividades, y terminaban siendo 45 minutos, la gente se reía mucho, compartía, y luego regresaban a sus box de atención en ese momento. Otras actividades que implementamos fueron la generación de videos para reforzar el contacto con la comunidad, y de médicos, odontólogas, matronas, técnicos paramédicos, etcétera, con el fin de ir informando a la comunidad y de esa forma manteniendo los canales de comunicación. Y también reconocer un poco a los funcionarios, porque son la primera cara de que la comunidad siente en estos momentos. Hoy día ya tenemos 5 meses de pandemia, por lo tanto, ya antes tuvimos primer brote fue solo alcanzamos 9 contagiados aquí, pero ahora llevamos 40 y tantos. Por lo tanto, en 2 semanas habíamos aumentado el 50,
5 veces por lo que habíamos logrado contener en marzo y abril. Otras actividades en este ejercicio de promoción del autocuidado. Todo esto, ¿por qué es importante estos videos? ¿Por qué fueron importantes? Fueron importantes porque permitían la reflexión, el reforzamiento positivo de lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo bien, que había cosas que mejorar indudablemente, pero también que en la medida que la comunidad se sentía, que conocía los procesos de atención, por ejemplo, del hospital, los funcionarios se sentían seguros de lo que estaban haciendo. Y de esta forma, aquí en el hospital no se dejó de atender, porque es un hospital comunitario, como les indicaba, es el único centro de salud que existe en Tierra del Fuego chilena, y los únicos que fueron a su casa, por ejemplo, fueron aquellos funcionarios que eran pacientes crónicos. La población de este hospital de funcionarios son alrededor de 150 funcionarios entre médicos, enfermeras, enfermeros, matronas, técnicos profesionales, y en este caso yo como trabajador social en distintas cosas. Otras actividades, hay actividades informativas para la comunidad, difundiendo desde los teléfonos. Esto es toda creación de la dupla psicosocial, desarrollando cómo se iba a desarrollar el tema de entrega de leche, el vacunatorio, cómo iban a funcionar las matronas, recomendaciones para la atención en el hospital, cómo prevenir en este tiempo, mucha educación, porque este era un tema casi desconocido, ¿cierto? Solo lo veíamos por los canales de televisión, en las noticias. Entonces, reforzar el lavado de manos, el distanciamiento físico, etcétera, los teléfonos de contacto, un sinnúmero de cosas, cosa de que las familias y las personas se sientan informadas. Eso es básicamente este ejercicio de conocer cómo el autocuidado como una herramienta útil en una institución pública puede servir tanto para las personas, en este caso de los trabajadores, pero también para la comunidad. Y de esa forma contener toda la emocionalidad que se genera en esta época. Hoy día estamos en una etapa, yo lo coloqué ahí, de evaluación, ¿cierto? Algunas actividades las hemos ido modificando, hemos hecho pausas de las actividades de algunas, reforzando otros procesos dada la contingencia. Hoy día los equipos están haciendo PCR en distintas empresas por el tema de rastrear de mejor forma los asintomáticos. Por lo tanto hay igual un sobreestrés de la población, pero con la convicción de que están haciendo un trabajo bueno, que hay un equipo que lo está respaldando, que estamos disponibles nosotros, por ejemplo, y acompañando los procesos individuales. Muchos, dada la contingencia, se han desgastado y han tenido que estar en licencias, por ejemplo, por temas de salud mental, pero nos ha permitido mantenernos en alerta y también que las consideraciones psicosociales sean consideradas al momento, por ejemplo, de una licencia médica. Eso, queridos compañeros, para compartirles en esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por compartirnos esas estrategias de trabajo dentro de la institución y bueno, que ayudan a llevar adelante la actividad sanitaria. Si hay alguna pregunta o comentario, si alguien quiere decir algo, es momento de abrir los micrófonos y compartir. Ya tenemos a Ramón de vuelta. Sí. Yo le quería pedir algo a Rodolfo, si podría explicar un poco el contexto donde él está, que el número de habitantes de Tierra del Fuego, como para que se den una idea. Sí, claro. Bueno, Tierra del Fuego, explicada, es una provincia de Chile, de Magallanes, digamos, en la isla. Muchos deben conocer Ushuaia, nosotros estamos por el lado chileno. Ahí yo siempre les digo a mis amigos argentinos, no crean que Tierra del Fuego es Argentina, también es chilena. Y somos el territorio más grande. Y como les decía, el hospital es un hospital comunitario de baja complejidad, tiene 150 funcionarios, atiende una población estimada de 7.900 habitantes.
Su canal de derivación es el Hospital Clínico de Magallanes, que queda en Punta Arenas, cruzando el estrecho de Magallanes, que son 2 horas y media en ferry, o en caso de una aeroevacuación son alrededor de 15 minutos en avioneta. Y este hospital ha ejercido un trabajo bien importante. Nosotros desde el primer momento el equipo de funcionarios se desplazó, por ejemplo, a preparar medicamentos, leche, y con el fin de que se puedan entregar y atender en domicilio enseguida, por 2 meses, los requerimientos de los crónicos, por ejemplo, o de los niños que tienen leches, o de adultos mayores que consumen alimentación complementaria y medicamentos. Y de esa forma se organizó rápidamente. Desde el 18 de marzo, por ejemplo, empezó esta organización, ya además asociada al proceso de vacuna contra la influenza. Aquí, el primer día de cuando se abrió la vacuna, fue un caos. Se juntaron 300 personas en un solo día. Sin embargo, al día siguiente ya hubo un proceso más, porque había mucho temor, mucho miedo en la población, y muchos tal vez pensaron que la vacuna anti-influenza iba a ser le iba a servir contra el coronavirus. Por lo tanto, llegó toda la gente. Tuvimos 3 semanas vacunando en atención, ya más organizados, de otra forma, canalizando mejor forma, más puntos de vacunación. Y después se salió a vacunar, por ejemplo, a los domicilios en el caso de los adultos mayores o personas del sector rural y de las comunas rurales. Y de esa forma, yo creo que al mes, mientras en Punta Arenas o Puerto Natales recién estaban entregando alimentación o generando procesos de vacuna, o recién terminando alguna de la atención de la contingencia, este hospital ya había logrado abarcar, yo creo, el 80% de la población que tenía comprometida. Y hemos visto algunas debilidades, claramente, tiene que ver con el ejercicio de las prestaciones, porque la gente reclama de que los teléfonos no contestan, pero tiene que ver porque se está atendiendo a otra persona en ese momento. Entonces, tal vez me ha costado tener más personas contestando el teléfono, cosa de que sea más fácil para la respuesta inmediata desde el hospital. No los canales de urgencia, porque los canales de urgencia siempre se mantienen. Este hospital tiene un servicio de hospitalización, un servicio de urgencia y un sistema de atención primaria de salud, que sería en Chile, a través del hospital comunitario. Y eso es básicamente un poco el ejercicio que se ha desarrollado. Trabajo bien comprometido de todos los funcionarios, de todos los estamentos, y reinventándose constantemente, lo que nos hace también estar en alerta, a veces un poco más agotado, pero también con la fortaleza de que el trabajo que se está haciendo es con el beneficio de todos. Alfredo. Y en ese sentido, el tema del autocuidado ha sido fundamental, porque nos permitió estar alerta o mantener al equipo en alerta, más dinámico. También estos espacios generaban la vinculación entre diversos funcionarios que no muchas veces comparten, el reconocimiento también a los funcionarios, como lo hacía la compañera que había estado antes, a los equipos de aseo, por ejemplo, o los de conductores, que han estado ahí al pie del cañón, aportando y colaborando en las atenciones y en el cuidado de los demás compañeros. Así que ha sido una experiencia bien dinámica y bien enriquecedora para todos los compañeros. Yo hoy día lo veo un poquito en proyección, y que ha sido bastante positivo para todos. Y eso que todavía estamos en el proceso de pandemia en plenitud, con bastantes casos aquí en Porvenir para la cantidad de población que tenemos. Y eso, además, asociado a la articulación con otras instituciones, hemos trabajado para abordar, como decía, tenemos parte del equipo de salud mental del hospital en atención telefónica, trabajando en domicilio, y eso implica que ellos están atendiendo a las personas que se descompensan. Hemos tenido muchas personas descompensadas haciendo crisis por tema de drogas, por tema de violencia,
maltrato, un sinnúmero de cosas, y nosotros que estamos en forma presencial vamos complementando los procesos de intervención, haciendo videollamadas con los equipos o contacto telefónico, o visitando cuando la situación lo amerita, con los resguardos que corresponden para el autocuidado. En ese sentido, nosotros igual desde el inicio, en algún momento se generó un estrés porque tal vez iba a haber quiebre de elementos de protección personal, lo que no sucedió, lo que nos permitió estar siempre equipados. Nunca en otros, Ramón puede acreditar que en otros lugares de Chile les daban una mascarilla para el día, por ejemplo, para las personas que atendían público. Acá nunca se escatimó en eso, así que en eso es súper valioso. Siempre el equipo directivo ha estado comprometido con este trabajo. Nosotros, este trabajo fue creación de nosotros lo diseñamos, lo presentamos a la dirección y de esa forma le dimos ejecución inmediata. Nunca esperamos un ok o nada, sino que lo ejecutamos. Nosotros somos bien empoderados en ese sentido. Así que eso, muchas gracias por la invitación y las buenas experiencias también que comparten desde otros lugares del país y de Argentina. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, si hay alguien que quiera manifestar alguna pregunta, hacer algún comentario, siempre está abierta la posibilidad de realizarlo y siempre es un gusto poder intercambiar entre todos los participantes del encuentro. Así que bueno, quería agradecerle a Ramón que se nos había cortado el final de su presentación, la contextualización, ¿no?, de los problemas de la atención de la salud mental y los procesos sociales que se dan en nuestros países, que bueno, nos ayudan a... Tenemos un poco de ruido, que nos ayudan... Sí, hay una pregunta de la licenciada Gabriela Tienot, que si quiere hacerla. Que tiene que ver con qué posibilidades evalúan para poder replicar las experiencias en otros lugares. La pregunta es para Ramón y para Rodolfo. Sí, a ver si puedo decir algo. Claro, hay un proceso interesante, yo creo, de reflexión, de análisis en este rato en los grupos en los dispositivos de salud mental, al menos acá en la región. Hemos tratado nosotros de poder transmitir la importancia de ir sistematizando lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo a nosotros como programa, a nuestros usuarios, a las familias, de poder recoger eso y darle alguna orgánica, alguna estructura que permita pensar cómo seguir adelante. Sí, y a propósito de lo que decía Rodolfo también, uno de los temas pendientes es el autocuidado. Nosotros hicimos también algo parecido en relación a levantar una pequeña encuesta y los equipos no se estaban cuidando, no aparecía el autocuidado, porque la demanda por la tarea era tan urgente y tan intensa que no se visualizaba a tiempo, ni a veces ni ánimo para hacerlo. Entonces, estaba esa necesidad de poder ir visibilizando la necesidad de que los equipos se cuiden, de ir mostrando esto a las autoridades, a nuestras instituciones que nos sostienen, ¿no? Y generar formas de trabajo donde podamos ir compartiendo entre los equipos de salud. Esto es un poco como casa de herrero, cuchillo de pala, como se dice, ¿no? Entonces, si de alguna manera los equipos de salud mental descuidaban su autocuidado, no había ninguna garantía de poder mantener las estrategias y la tarea y centrarse en la tarea, ¿no? En algún momento el burnout nos iba a quemar y iba a generarse procesos que podrían ser en algún rato irreversibles, ¿no? Entonces, claro, está esa cosa de poder ir mostrando lo que estamos haciendo nosotros, lo que están haciendo otros grupos, y de poder ir haciendo fuerza en la réplica, en la adaptación de los programas, etcétera. Yo creo que es una tarea pendiente en todo caso, queda abierta esa tarea.
En ese sentido, yo creo que sí, es factible de replicar. Como bien lo decía Ramón, el autocuidado es fundamental y por eso nosotros nos tomamos la libertad, como les decía en un principio, de plantearlo enseguida y ejecutarlo. Ni siquiera nosotros iniciamos, vamos a hacer una encuesta, vamos a establecer un diálogo de entrevista muy básico con los compañeros de distintas secciones y para reafirmar lo que se generó, lo que está propuesto en las encuestas. Presentamos la encuesta, nosotros enviamos el correo, por ejemplo, con las encuestas, con los resultados, más la validación de entrevista que hicimos, y ejecutamos al día siguiente, no esperábamos nada. Así que la primera actividad fue al día siguiente, una vez que terminó la encuesta. Solo informamos y comunicamos a la dirección que estábamos haciendo la encuesta y que el otro día se iban a comenzar con estas actividades de autocuidado, que tenía esta metodología de actividades físicas o de respiración, relajación, y también las dinámicas grupales para ir abordando otras temáticas más emocionales, más de compañerismo, trabajo grupal, y fortaleciendo la vinculación para que frente a la necesidad pudiesen también recurrir a la atención por parte cualquier profesional de la salud mental, que está integrado en este hospital por una enfermera, un médico, dos psicólogas y en este caso como trabajador social yo presencial, pero hay otra trabajadora social en domicilio, atendiendo por teléfono. Y así que fuimos complementando el trabajo y yo creo que es súper valioso empoderarse los equipos, avanzar con cosas muy pequeñas, resultaban fabulosos. Nosotros después de cada jornada, con recursos propios, les regalábamos un dulce, una galletita y cualquier cosa para que endulcen la vida un rato después de participar. Así que así motivamos también la asistencia. Buenísimo. Muchas gracias y está bárbaro eso de cómo nos cuidamos y ayudamos a que los otros se cuiden, ¿no? El poder hacer esas pausas, esa reflexión, siempre tan necesaria para el cuidado del virus y bueno, y también para poder contextualizar lo que nos pasa en relación a la organización de nuestros sistemas de salud y a las políticas sanitarias que tenemos. El tema de la salud mental es crucial y dentro de los equipos de salud es un tema tan necesario que bueno, demanda de seguir desarrollando y de seguir debatiendo entre los trabajadores de salud y los investigadores para ver cómo hacemos un mejor sistema de cuidado de la salud en el cual no tengamos esos desgastes que aparecen, ¿no? Yo no quiero extenderme, quiero pasarle a Alfredo, que está nominado para hacer el cierre del día de hoy, agradecerles a todos el tiempo destinado para compartir esto. Si alguien quiere sumarse a alguna presentación para próximos encuentros, puede dejar su correo electrónico y le escribimos. Así que bueno, la idea es poder compartir las cosas en las cuales estamos trabajando, los aprendizajes, también lo que decía la compañera Emilia de esa sensación de soledad que a veces nos aborda cuando estamos en el medio de estas situaciones, también poder encontrar en nosotros esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. Así que le paso a Alfredo y un abrazo grande y nos estaremos viendo en el futuro. ¿Ahora sí se escucha? Sí, se escucha. Sí. No sé qué hice, apreté algo y ahora me veo yo mismo. Entonces, como hablarme a mí mismo. Entonces estoy tratando ahí de verlos a todos ustedes. Bueno,
Primero que todo, agradecer la participación de los distintos expositores. Creo que fueron muy diversas las presentaciones y creo que ahí está la riqueza y nos da un abanico amplio de ¿cómo que se llama? De las distintas variables para intervenir en el territorio. Es decir, no sé, muy diverso hoy día todas las presentaciones. Quizás primero destacar en Juliana, que ella como estudiante de bio, a ver, lo tengo anotado acá, el poder innovar, el poder ir mejorando las versiones del programa Relevar, de trabajar todo lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología, que de repente también nosotros le tenemos un poquito de susto. Creo que esta herramienta ya la están aplicando en distintos territorios en Argentina, en distintos programas, y creo que con el aporte de cada uno de ustedes se va perfeccionando el sistema y se va enriqueciendo. Permite tener un diagnóstico in situ en el momento, permite guardar los datos en una base segura. Así que no me queda nada más que felicitar ahí la iniciativa y ojalá que sigan saliendo más versiones. Yo no sé si está la versión 1.1, 2.2, ojalá cuando terminemos con el ciclo de conferencia ya vayamos en una versión 4, porque creo que en la medida en que todos aporten y todos los vayan conociendo, el sistema se tiende a mejorar. Eso en relación a Juliana. Quiero felicitar a Mariana, a María Emiliana como agente sanitaria. Quiero felicitarla por esas ganas de aprender, por esa disposición y compromiso, por esa sencillez en su presentación, ¿cierto? Reconociendo sus limitaciones y compartiéndolas con este equipo, pero también no quedándose solamente en eso, sino ir adquiriendo nuevas herramientas, nuevos conocimientos para poder prestar un mejor servicio. Yo puse ahí agente sanitario, puse acá como un agente de la contingencia, es un constructor de vínculos del trabajo en red de todo el hospital o de todo el centro de salud donde ella trabaja. Así que quiero agradecerla y seguirla invitando a que siga aportando y escribiendo. Fue muy buena y linda su reflexión. Creo que Ramón también nos habla también de esta pandemia y nos pone en un contexto más social y político. Y en esta pandemia también Ramón lo que nos invita también y devela en su presentación es la precariedad del sistema de salud que tenemos en nuestros países. Yo creo que nadie estaba preparado para esto y la magnitud que tuvo este problema, esta precariedad del sistema de salud, no solamente en salud, sino también en todos los dispositivos de intervención y también en educación. Y finalmente, Rodolfo, que desde un hospital de Tierra del Fuego, él dice, nosotros le comunicamos al director del hospital lo que queríamos hacer, entonces habla también ahí que están súper empoderados con su trabajo y también poniendo mucha atención en el tema del autocuidado y sobre todo de cuidar a los que cuidan. Yo creo que eso también contribuye mucho a la salud mental también del propio equipo y de todos los que trabajan. Yo solamente tengo eso que comentar y agradecer a cada uno de los participantes de las presentaciones que hicieron hoy día por su riqueza y por la generosidad con la que compartieron sus conocimientos. Yo creo que nos vamos con muchas preguntas para la casa también. Y creo que lo interesante de todo esto es que seguimos en el camino del aprendiz. Y cuando digo que seguimos en el camino del aprendiz, seguimos en el camino de este práctico, reflexivo, ¿cierto? Que va avanzando día a día. Es decir, acá lo importante de todo esto, al final, post pandemia, bueno, sistematizar y bueno, cuáles son los aprendizajes y cuáles son las actividades y las oportunidades de innovar de aquí hacia el futuro. Eso. Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por tu trabajo y agradecerles a todos
la presencia de hoy hasta esta hora. Y bueno, y nos estaremos reuniendo, si todo va bien, en unos 15 días para conocer otras experiencias, para poder intercambiar, donde, bueno, todas las opiniones son bienvenidas y estamos en esa búsqueda de construir algo mejor. Así que agradecerles desde la facultad, desde la Universidad de Entre Ríos, la pasión que le ponen a su trabajo en estos tiempos tan difíciles. Así que bueno, muchísimas gracias. Y Alfredo, en el segundo encuentro, dijo que tenemos que cerrar con un aplauso, ¿no? Ah, Esa sí, era la sí, idea. Como para... sí. Paradis. Estamos. Adiós, adiós. Chao, que estén muy bien. Adiós. Adiós. Hasta luego a todos. Gracias. Chao, Ernesto. Saludos.